a la clase. Vamos a compartir. Nos quedamos, vimos la última clase. Diagrama de flujo, ahora vamos a ver pseudocódigo. El pseudocódigo no es otra cosa más que una mezcla de lenguaje de programación y un idioma, como el español, así como lo estuvimos viendo en el PCI. Ya ven que poníamos escribir, leer, y si no, y entonces, alguna de esas palabras, ¿no? Este se va a emplear en la programación estructurada para especificar el diseño de un programa. Nos ayuda a diseñar programas, el pseudocódigo. Hay programadores pues que ya tienen tanta la experiencia que se brincan este paso y se van directo a la codificación. Ya no necesitan hacer un código, un pseudocódigo del proyecto que estén realizando. Se puede definir como un lenguaje de especificaciones de algoritmos. Vamos a especificar algoritmos y pues utilizando palabras que indican qué procesos se van a realizar. Las palabras más comunes son inicio, fin, leer, escribir, sí, si no, fin, sí, para, mientras que, fin, mientras que, repetir hasta regresar. Esas son las más comunes, tal vez nos encontremos algunas otras, pero esas serían las más comunes. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos inicio, después calificación, la definimos como un entero. Después vamos a poner en la pantalla cuál es tu calificación. Vamos después a leer la variable calificación. Si calificación es mayor o igual que 6, entonces felicidades, acreditaste. Y pues ahí termina el fin de la condición. Y en caso contrario, escribimos en pantalla, lo siento, no acreditaste, esfuérzate más. Y fin del algoritmo. ¿Sí? Este cierra con este. Es lo que hemos estado haciendo con PCI, nada más estamos aterrizando la teoría. Disculpe, profe, no entendí el lenguaje de algoritmos no gráficos. Es el pseudocódigo, el lenguaje de algoritmos que no es con símbolos, que no son diagramas de flujo, se le llama pseudocódigo. El pseudocódigo no es otra cosa más que una combinación del lenguaje de programación con algún lenguaje natural. Sí se llevan instrucciones, se llevan a cabo instrucciones, pero las estamos dando con lenguaje natural, con palabras coloquiales como leer, escribir, sí, fin de sí, entonces, en caso contrario, etcétera. ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo, no? Es lo que hemos estado haciendo con el PCI, así es. Y otra cosa, profe, ¿esas presentaciones usted las sube ahí a Classroom? Ah, sí, sí, tengo pendiente eso. Déjeme anotarlo de una vez, no lo he hecho. Sí. Cierto. Y sí las voy a subir. Gracias. Aprovechando el puente de lunes. Ah, pero que sí nos vamos a ver, ¿verdad? Que sí se quieren ver aquí. Quedamos. Ah, no. Ah. No, profe, no sea así. El diseño de un algoritmo consta de varias etapas. Estas etapas, normalmente, así, independientemente del tipo de desarrollo de software que se esté haciendo, a grandes rasgos, ese desarrollo cumple con estas etapas. Primero está la definición del problema, después el análisis del problema, la selección de la mejor alternativa, elaboración de diagramas y o pseudocódigo y además pruebas de escritorio. Entonces, normalmente se cumplen estas etapas. En la definición del problema, en sí es el enunciado del problema. Este enunciado debe ser claro, completo, sin ambigüedades, que se pueda entender. Es importante conocer exactamente qué es lo que se desea resolver. Mientras este paso no se comprenda, mientras este paso no quede totalmente claro, no tiene ningún caso continuar a la siguiente etapa. Debemos resolver este primer paso para poder continuar, porque si no, pues el desarrollo del proyecto que estén haciendo, pues está condenado al fracaso. Análisis del problema. Una vez que se entendió el problema, para resolverlo, es preciso analizarlo. O sea que vamos a identificar cuáles son los datos de entrada y cuáles van a ser nuestros datos de salida. A eso se refiere con analizar el problema. ¿Cuáles son los datos de entrada y cuáles son los datos de salida? Una vez que ya tenemos bien en claro las entradas y las salidas, vamos a seleccionar la mejor alternativa
que nos pueda otorgar una solución óptima. Lo importante aquí es determinar cuál es lo mejor. Se debe tener en cuenta el principio de que de que todo se puede mejorar, todo se puede realizar de una mejor manera. Y esta será pues la que va a producir los esperados resultados, pero con un tiempo y costo lo más mínimo posible. ¿Sí? Vamos a tratar de reducir el tiempo y el costo a lo mínimo. Entonces, pues haciendo esto, habremos seleccionado la mejor alternativa de solución. Analizado el problema, posiblemente tengamos varias formas de hacerlo. No va a ser una solución única. La mayoría de las veces no se tiene una solución única, se tienen varias soluciones. Después, elaboración de diagramas y pseudocódigos. Una vez que sabemos cómo resolver el problema, debemos dibujar gráficamente la lógica de la alternativa seleccionada y o plasmar la solución mediante el código. Les decía que hay muchos programadores que ya se brincan este paso por la experiencia que tienen. Sin embargo, también en muchas ocasiones, o en la mayoría de las veces, están obligados a realizar este paso, pues porque se les pide. Una de las necesidades del proyecto es que se tenga documentación. Y pues un diagrama de flujo, ya saben ustedes que una imagen vale más que 1000 palabras. Una documentación que incluye diagrama de flujos, pues resulta muy clara y muy útil también. Ventajas de utilizar diagramas de flujo: favorece la comprensión del proceso mediante dibujitos. Un buen diagrama de flujo reemplaza varias páginas de texto. Permite identificar los problemas y las oportunidades para mejorar nuestro algoritmo, para mejorar nuestro proceso. También va a identificar los pasos redundantes, los flujos de los procesos, los conflictos de autoridad, las responsabilidades, los cuellos de botella y los puntos de decisión. Entonces, podemos decir que el diagrama de flujo nos permite optimizar nuestros algoritmos. Pruebas de escritorio. Las pruebas de escritorio no son otra cosa más que pues probar nuestro software. Vamos a darle datos de entrada y veremos qué datos de salida obtenemos. Estos datos de salida pues deberán ser correctos. Y listo, ya terminamos esta presentación. Vamos a seguir. Dejé de compartir, ¿verdad? Perdón. Entidades primitivas para el diseño de algoritmos. La forma de manejar la información en la computadora es a través de números binarios, ya lo hemos platicado, ¿no? Que la computadora, su idioma de la computadora es de ceros y unos. ¿Vieron ustedes la serie de agentes de S.H.I.E.L.D.? Como hasta la tercera temporada. No, es así, no. No, ¿no la vieron? Sí. Ahí hay un libro que se llama el Dark Hole, el libro del conocimiento, que a quien lo lee le da la respuesta, le da la solución, le dice cómo obtener lo que más anhela. Entonces, si lo toma uno que habla alemán, el libro estará escrito en alemán. Si lo toma alguien que habla francés, estará escrito en francés. Pero el libro lo toma un androide y entonces está escrito en ceros y unos. Entonces, así es como se hablan las computadoras, a través de ceros y unos. Nuestro nivel, el de nosotros, es el de las palabras, los números y las respuestas unitarias, sí y no. Así es como nosotros hablamos. Para ello, entonces, se han diseñado diversos lenguajes de programación que han implementado diversos tipos de datos para representar eventos como lo hacemos los humanos. Es decir, los humanos nos hemos ingeniado el cómo comunicarlos con la computadora a través de lenguajes de programación. Para comunicarnos con la computadora utilizaremos tipos de datos, operadores, operandos, expresiones, identificadores y además pues localidades de memoria. Eso es importante. Los datos se clasifican en dos tipos, los simples y los estructurados. Los simples pues son números, son letras y números. Los lógicos, que sería el sí, no, falso, verdadero, 0, 1.
Y también tenemos datos estructurados como arreglos, archivos, apuntadores. Ya es una estructura de datos más compleja, estas tres. Y casi todos los lenguajes consideran estos tipos de datos dentro de su funcionamiento. Los numéricos son enteros y reales. Los enteros pues son de menos infinito a infinito, pero sin punto decimal, solamente la parte entera, ¿no? Los reales son números que siempre tienen un punto decimal y pueden ser igual de menos infinito a infinito. Alfanuméricos permite representar valores identificables de forma descriptiva. Es decir, vamos a poder identificar nombres, personas, lugares, direcciones, características, atributos, métodos, funciones, lo que sea. Esto lo vamos a poder hacer con caracteres alfanuméricos. Y estos son números enteros y letras. Los números aquí son considerados como caracteres. Cuando estamos utilizando datos de tipo alfanumérico, podemos utilizar números, pero no con la característica de un número, sino como si fuera una letra más, como si fuera un carácter. La mayoría de los lenguajes reconoce de la A a la Z, mayúscula y minúscula, caracteres numéricos del 0 al 9 y cualquier combinación de ellos, y también caracteres especiales, como los símbolos aritméticos, operadores aritméticos, lógicos, entre otros. Más adelante vamos a ver cuáles otros. Lógicos. Los datos lógicos son aquellos que solo pueden tener dos valores, cierto, falso, 0, 1. También se les puede llamar booleanos. Operadores y operandos. A los elementos que se relacionan, ya sean variables o constantes, ya sean identificadores o números, se les conoce como operandos, y los elementos relacionadores se les conoce como operadores. Existen los siguientes tipos de operadores: matemáticos, relacionales y lógicos. Los operadores matemáticos, pues es la suma, resta, multiplicación, división y módulo. Va a permitir la realización de operaciones matemáticas entre dos operandos. Pueden ser utilizados con tipos de datos enteros o reales. Si ambos son enteros, el resultado será uno entero. Si alguno de ellos es real, el resultado será un real. ¿Sí? Entonces les decía que es suma, resta, multiplicación, división y módulo. Ay, ¿qué hice? Me brinqué mucho. Ah, no. Luego, la prioridad de los operadores aritméticos. Todas las expresiones entre paréntesis se van a evaluar primero. Es lo primero que vamos a evaluar, lo que se encuentre de los paréntesis. No importa en qué posición de la expresión del lugar se encuentre el paréntesis, ese es el que vamos a evaluar primero. Las expresiones con paréntesis anidadas, pues por supuesto que se va a evaluar de adentro hacia afuera. Después, dentro de la misma expresión regular, ya sin los paréntesis, el orden en el que vamos a realizar las operaciones es el siguiente. Primero, aquello que se tenga que exponenciar, que elevar algún número. Después, todo lo que se tenga que multiplicar o dividir. Y por último, lo que se tenga que sumar o restar. El módulo entra en el número 2, no lo mencioné, todo lo que se tenga que multiplicar, dividir o obtener el módulo. ¿Sí? Y el orden sería pues de izquierda a derecha. Tenemos este ejemplo. Entonces, díganme rápidamente qué es lo que resolverían primero. Lo que está en los paréntesis. Lo que está en los paréntesis, muy bien, por ejemplo ¿no? 5 más 6, 11. Aquí lo que está dentro de este paréntesis, pues es una expresión regular. Dentro de una expresión regular, primero debo de potenciar, luego multiplicar, dividir o módulo. Entonces, primero se divide el 4 entre 2 y quedaría 1 más 2. Después, en esta misma expresión regular, es el mismo caso. Primero voy a operar sobre la división obteniendo el 3. Quedaría esta expresión regular. Ahora sí, díganme por favor, ¿cuál hacen primero? La multiplicación de 4 y 11. La multiplicación de 4 y 11, ¿verdad? Porque se encuentra dentro de esta misma expresión regular. ¿Sí? Y tenemos 44. Ya después hacemos normal el 1 más 2 y el 3 más 44 para obtener el resultado, menos 44. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí?
Ninguna, profe. ¿No? Muy bien. Operadores relacionales se utilizan para establecer una relación entre dos valores. Estos valores pueden ser variables o constantes. Va a comparar dos valores entre sí. Si esta comparación produce un resultado de certeza o falsedad, verdadero o falso. Los operadores relacionales comparan valores del mismo tipo, ya sean numéricos o cadenas. Tienen el mismo nivel de prioridad en su evaluación. Los operadores relacionales tienen menor prioridad que los aritméticos, es decir, primero vamos a resolver los aritméticos y luego los relacionales. El resultado de una operación de relación no puede ser asignado a ninguna variable. Solamente se evalúa si es verdadero o falso, pero sin almacenarse en alguna variable. Los operadores relacionales son mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, diferente y también igual. Esos son los operadores relacionales. Aquí tenemos un ejemplo. A es igual a 1, B es igual a 2, C es igual a 3. A más B es falso. ¿Está correcto? Sí. Sí, ¿verdad? Porque A más B primero se realizan los operadores aritméticos. A más B será igual a 3 y C simplemente vale 3. ¿3 es mayor que 3? No. No, 3 no es mayor que 3, decimos que es falso. Después, A menos B, 1 menos 2. Menos 1. Menos 1. ¿Y esto es verdadero? Sí. Es menor a C. ¿Sí? Menos 1 es menor que 3. Entonces sí es verdadero. Muy bien. A menos B, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1. Menos 1. ¿Y esto es igual a 3? No. No, ¿verdad? Es falso. Después tenemos A por B. ¿Cuánto es? 2. 2. 2 es diferente que 3. Sí. Sí. Verdadero. Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. Todo está muy fácil, ¿no? Muy bien. Operadores lógicos. Los operadores lógicos se utilizan para establecer relaciones. Estos valores pueden ser resultado de una expresión relacional. Los operadores lógicos son los siguientes. I y O. And, or. Y O. ¿Sí? Hay uno más que sería la negación. Cuando necesitemos negar algún elemento, podremos utilizar este operador. Negar quiere decir que si es positivo, lo pasa a negativo, y si es negativo, lo pasa a positivo. Aquí tenemos las tablas de verdad de estos símbolos y podemos ver que cierto más cierto da cierto. 1 y 1 da 1. Después, cierto más falso da falso, es decir, 1 y 0 falso. Después que falso y falso nos da falso. Entonces, para que sea verdadero, las dos condiciones que se están evaluando tienen que ser verdaderas en el caso del AND. ¿Sí? ¿Más o menos? Ahora el OR, para que el resultado sea cierto, con uno de los dos que sea cierto, ya voy a obtener un resultado cierto. Con uno de los dos que sea cierto, obtengo un resultado cierto. Para que sea falso, pues los dos tienen que ser falsos. A diferencia del AND, para que el AND sea cierto, los dos tienen que ser ciertos. Para que el falso sea falso, los dos tienen que ser falsos. ¿Sí? Por último, el NOT, pues ese está más fácil. Cuando sea cierto, el resultado será falso. Cuando sea falso, el resultado será cierto. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No, profe. Muy bien. Expresiones son conjuntos de constantes, variables, operadores y paréntesis. Normalmente se utilizan para definir operaciones matemáticas, relacionales y o lógicas. Consta de operandos y operadores.
Las expresiones, ¿han tenido ustedes contacto con las expresiones? Pues desde la primaria. Según sea el tipo de datos que se manipulan, las expresiones se clasifican en aritméticas, en relacionales o lógicas. ¿Sí? Toda expresión debe satisfacer las siguientes condiciones generales. No están permitidos dos operadores sucesivos. Se puede usar paréntesis para separar dos operadores consecutivos. Una expresión puede consistir en un solo identificador usando como constante o como variable. El nombre de una función puede ser utilizado en lugar de un identificador de constante o variable dentro de una expresión. Identificadores. Los identificadores me van a representar un espacio en memoria, una localidad en memoria. Van a representar los datos de un programa. Un identificador es una secuencia de caracteres que sirve para identificar una posición en la memoria, que nos permitirá su acceso al contenido. Cada lenguaje tiene sus propias reglas para crear identificadores, pero pues muchas se parecen. La mayoría son tienen las mismas reglas para crear sus identificadores. Tenemos aquí ejemplos de cómo declarar identificadores. Tenemos la variable X, la variable nombre, la variable que se llama variable, la variable nota 1, la variable calificación 23, la variable suma, la variable R12, la variable J, la variable PP, la variable auxiliar, la variable kilos, la variable tiempo. ¿Sí? Estos son los identificadores, son el nombre de cualquier variable. ¿Pero qué es una variable? Una variable es un espacio en la memoria de la computadora que permite almacenar temporalmente un dato durante la ejecución de un proceso. Su contenido va a poder cambiar durante la ejecución del programa. Puede ser que no sea siempre el mismo valor de la variable. Podría cambiar. Para poder reconocer una variable en la memoria de la computadora, será necesario darle un nombre con el cual podamos identificar a la variable dentro de un algoritmo, de cierto algoritmo. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Todo bien sencillo, ¿no? Sí, está muy sencillo. Variable numérica son aquellas que solo permiten almacenar números. Variable alfanumérica permite almacenar números y o letras. Luego, los tipos de variables más utilizados son enteras, reales, carácter, cadena y lógicas. Constantes. Toca el turno a las constantes. Pero antes... Profe, no sé si... Mande usted. ¿para qué son las variables de cadena? Para almacenar, digamos, por ejemplo, el nombre, más de un carácter. Ah, ok. ¿Sí? Entonces les decía que la variable numérica solo permite guardar valores. La variable alfanumérica permite guardar números y letras. Los tipos más comunes son enteros, reales, caracteres, cadenas y lógicas. Las variables son zonas de la memoria que nos permite almacenar valores temporalmente. Por ello, en estas zonas podemos poner el resultado de operaciones matemáticas para posteriormente ser usadas o modificadas. Las variables nos pueden servir para guardar operaciones matemáticas para después utilizarlas después. Esta cualidad da como resultado que existan ciertas formas de uso estándar en las variables. Este uso de las variables las hace muy útil en el desarrollo de programas. Tenemos variables que les vamos a llamar de trabajo. Esta variable recibe el resultado de una operación matemática completa y que se usa normalmente dentro de un programa. Tenemos la variable de tipo contador, forma que toma una variable que sirve para llevar la cuenta de las operaciones o procesos realizados con incrementos constantes.
por ejemplo, de 1 en 1, pero pues puede ser de 2 en 2, de 3 en 3, lo que sea, ¿no? Esas van a ser las variables contadoras. Sirven para llevar la cuenta de operaciones o procesos. Variable acumulador. Es la forma que toma una variable que sirve para llevar la suma acumulativa de una serie de valores que se van leyendo, calculando progresivamente. ¿Sí? Como lo vimos en el último ejercicio del promedio, yo voy capturando una calificación y la acumulo en una variable que se llamaba suma. ¿Sí? Entonces, en cada iteración, si escribo bien el código, voy a poder guardar las operaciones dentro de la variable suma. Acumulador forma que toma una variable y que sirve para llevar la suma acumulativa de una serie de valores que se van leyendo o calculando progresivamente. Indicadores, variables que reciben un determinado valor cuando se cumple cierta condición o sucede cierto evento dentro de su programa. Se le conoce también como banderas. Entonces, hay 4 tipos muy grandes de identificadores. Los identificadores los podemos categorizar como trabajo contador, acumulador y como indicadores. Constante. Una constante es un dato numérico o alfanumérico que no cambia durante la ejecución del programa. Ya va a ser un número como tal, de menos infinito a infinito, incluyendo el punto decimal. Tenemos tipos de constantes. Tenemos enteros, reales, caracteres, cadena de caracteres, lógicos. Los enteros van de menos infinito a infinito sin punto decimal. Los reales de menos infinito a infinito con punto decimal, incluyéndolos. Los caracteres los vamos a tomar como una constante si solamente se toma uno y además lo ponemos entre comillas simples. Al poner yo cualquier letra entre comillas simple, la voy a considerar como un tipo carácter. ¿Sí? Cadena de caracteres. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Lo hicieron en su tarea, ¿no? ¿O no? ¿No hubo tarea? No, creo que No, no. profe, no nos dejó nada de eso. Ah, bueno. La única tarea que Ahorita nos lo ha dejado dejamos, es la no de se los preocupe. algoritmos. Ah, me confundí entonces. Bueno, cadena de caracteres. Estas las vamos a poder definir si le ponemos comillas dobles. Van a ser como una variable más, pero que contiene varios caracteres. Y después está el tipo lógico, falso, verdadero, 0, 1, sí o no. ¿Sí o no? Variables y constantes. Aquí digan ustedes, por favor, ¿cuál consideran que es la variable? Radio. ¿Área simple? La variable puede ser área, círculo, ¿qué otra? Radio. El radio, esa sería variable. ¿Y constantes cuáles son? Pi, Pi, por supuesto que pi. Y también el cuadrado. al cuadrado, ¿verdad? Esas serían constantes, ya no van a cambiar. ¡Qué rápidos vamos!, ¿no? ¡Qué bárbaros! Todo. Más ejemplos de algoritmos. Desarrollar un algoritmo que permite leer 2 valores distintos, determinar cuál de los valores es mayor y escribirlo. Bueno, pues vamos a hacer varios ejercicios, ¿no? Aquí ustedes en las presentaciones van a tener un montón de ejercicios de algoritmos, pero pues realmente se nos haría aburrido leerlos tal cual, así que mejor vamos a hacerlos, ¿sí? ¿Alguien quiere compartir su PCI, por favor? Sí, Medina, sí, todas las vamos a subir, todas. Es más, yo creo que lo hago de una vez en lo que comparten su PCI. ¿Alguien? El que sea. Yo lo comparto, profe. Adelante, ¿cómo no? Ok, bueno, lo voy a abrir. Sí. Ay, no lo encuentro.
Recuerden que para el viernes necesitan entregar la práctica número 1, ¿verdad? Ya la mandé, profe. Bien, entonces, Profe, una pregunta. sí, ¿Es muy estricto al calificar las prácticas o no? Usted. más o menos sí, porque Es que mi otro profe era muy estricto, me ponía 2 de calificación en todas. ¿Quién sabe por qué? dos. Ajá, No 2, seas 3 y 4. así, oiga, qué bárbaro. ¿Por Entonces, por eso le qué? ¿No le pregunto. decía por qué no le daba retroalimentación? Decía que faltaban según los objetivos, pero se los ponía y decía que estaban incompletos. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Y a poco nada más por los objetivos ya le bajaba 8 puntos? Ajá, por objetivos o luego el desarrollo que luego faltaba algo y nos bajaba un buen de puntos. Sí, yo también bajo puntos, pero no 8. Si acaso 2. Si acaso 9, dice. 9 puntos bajar. Bueno, si quieren. No, es broma. Yo nomás Ay. bajo 2, pero si ustedes quieren presión alta para salir mejor evaluados, Profe. No. ¿yo qué ustedes están diciendo? No, yo le comento porque es que sí me daba como tristeza porque me desvelaba haciendo las prácticas y salía abajo. Pues ya las voy a calificar para que ustedes me vayan midiendo si soy estricto o no. Pero no Bueno, bajo Oiga, 8 profe, puntos, bajo 2. Mande. una pregunta. Sí. ¿Qué se tenía que poner en el documento PDF que vamos a subir a Wixbook? Al GitHub, Ajá. la respuesta de las preguntas. Pero además le tiene que poner pues la carátula, la introducción, el desarrollo, que son las preguntas, observaciones, si se topó con algún problema y cómo lo resolvió, y por último, conclusiones. Ah, pero de la práctica, de la que está en el laboratorio, ¿no? Um, sí. Sí, donde están las salas A y B, o sea, ahí están las preguntas y todo el desarrollo. No, las preguntas las dimos. Es más, ahorita que tengo el Classroom abierto, ya subí las presentaciones al Classroom, todas las de todo el curso, las que vamos a usar. En la práctica 1 hay un documento de Word y ahí están las preguntas que tiene que desarrollar. ¿Sí ya lo vio? Ah, sí, ya. Esas son las preguntas que van en el desarrollo. Aparte, usted tiene que poner introducción. Sí, que es todo, bueno, los criterios que se vieron al principio del curso, ¿no? Ajá, Ah, ok. Gracias. por nada. Listo, ahora sí. Bien, compañera, el título del algoritmo va a ser número negativo o positivo. Así como tal, escribe número negativo, número positivo. Sí, con guión bajo o en notación camello, como usted quiera. La notación camello es cuando se pone guión bajo en vez de, es como la separación, ¿no? La camello es en cada palabra, la primera letra va en mayúscula. no lee los acentos, ¿verdad, profesor? Pues es el título, ya no hay problema si los pone en el título. Entonces, vamos a hacer lo primero. Dígale al usuario, pregúntele o dígale, dame un número y te diré si es positivo o negativo. ¿Cómo lo pongo? Es con escribir, ¿no? Ajá, con Ajá. escribir. Ok. Y le pone entre comillas dobles. Ándele, hace muy bien. ¿Así? Así mero, perfecto. Y pues leemos el número, como usted le quiera llamar al número. ¿Cómo? Pues, no sé, ¿X o cómo? Sí, está bien.
X va a ser un identificador, ¿verdad? Me va a representar una variable, una variable en donde voy a poder almacenar datos. En este caso, el dato que me dé el usuario. Entonces, escribimos sí. ¿Eso va sin En la comillas? siguiente línea. Ay, perdón. en la Sí, siguiente. no apagaron. Va sin comillas la X porque es una variable, es un identificador. Sí, ahora ponemos la expresión lógica. X es menor a 0. Ajá. Luego, entonces, en la siguiente línea, escribimos. No, estaba bien el entonces. Sí, sí. Ahora sí, en la siguiente línea, escribir. ¿Entre comillas o cómo? En la siguiente línea, Ok. ahora sí, escribir. Y entre comillas, tu número es negativo. Ahorita salir negativo es positivo, ¿no? Después ponemos en la siguiente línea, fin sí. ¿Cómo? Fin, así. Y luego sí. ¿En otra línea o así nomás? Ah, no sale. Ahí está, mire, fin sí. Ahí está, ahí está. Fin sí. Ahora sí no. ¿Cómo le pongo eso? Ajá. S-I-N-O. Si no. Ahí está, mire. Si no. Escribir en pantalla, tu número es positivo. Como pueden ver, el PCIN les va ayudando qué poner ahí. Y listo, ponemos en la siguiente línea, fin si no. El fin sí va junto, ¿no? Ajá. También el fin si no va junto. Entonces, pues va a estar como muy sencillo ese pseudocódigo, ¿no? Porque nada Sí. más si le ponemos, por ejemplo, -5, pues ya ahí Ah, ah, ya me confundí. Ay, borra el de la línea 7, creo que sobra. Sí. Sí, ándele, así mero. Listo, pues vamos a... Sí, está muy sencillo, ahorita nada más... ¿Esto se lo dejo? ¿Lo de la línea 9? Sí, nada más es un ejemplo para irnos familiarizando con esta herramienta y ahorita hacemos unos más interesantes. Ahora sí, compañera, puede compilar. ¿Ya están viendo? ¿O no se ve? No se ve nada. Ok, a ver, voy. A ver. Aquí también compila con F9. No sé, la verdad. No lo he probado con F9. Le pongo el triangulito, el circulito con el triangulito azul. ¿Ya se ve? Ya de un número. Tu número es positivo. ¡Wow! Muy bien. Gracias, compañera. ¿Quiere seguir o que escriba otro? Que participe otra persona. Muy bien. Usted diga quién o hay algún voluntario. Pues a ver, me lo puedo echar yo. Adelante, adelante, cómo no. Voy. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Voy. Compartir pantalla. Listo. ¿Ya? ¿Ya lo ven? Todavía no, ya. Uno nuevo. El archivo, ¿no? Listo. El título, ¿qué le pongo? El número mayor. Ya. Perfecto. Entonces, lo mismo, vamos a pedirle al usuario que vamos a indicar, dame dos números y te indicaré cuál es el mayor.
Es leer, ¿no? Ajá, leer, vamos a leer un número y luego el otro. Le puede decir al usuario porque dice, dame dos. Está bien, sí, leer y luego leer el otro. Lo guardo como Z. Sí, porque ya ve que no La Y jala. no la agarra, ¿no? Ahora sería... ¿Cómo Y quedaría? ahora, pues, vamos a utilizar un sí. Si X es mayor que Y, entonces, Es Z. Ah, No, sí. Y. perdón, Z. Sí, yo también me fui con la finta. Que Y no sirve aquí para otra cosa. Bueno, sí sirve. No. Seguiría aquí, ¿no? Entonces, Entonces, pues le indicamos al usuario escribir. El número mayor es... ¿Cuál sería? En la misma línea 8, póngale coma. entre los mismos X. corchetes, bueno, entre las mismas No, fuera comillas. de las comillas, afuera. Póngale X. Muy bien. Y ya si no junto. Es con mayúscula la primera, ¿no? Ajá, ahí está, mire, si no, escribir el número mayor es Z. Sería todo, ¿no? Ajá, necesitamos poner fin sí. Ahí está. Perfecto, pues vamos a probarlo. Dice que hay error, ¿no. No hay errores. No. Entonces, No. nada más nos falta ver la ejecución, no se ve. Le doy espacio, le doy enter y otro número. No vemos la ejecución, compañero, seguimos viendo el código. Es que ya lo estoy ejecutando. Por eso, pero no lo vemos. A ver, Bastó déjame compartir. compartir mejor toda la pantalla. ¿Ya? Ya, ahora sí. A ver. O ya no. Ya, es que lo quité para volverlo a correr desde el Muy principio. bien. 9. ¿Qué pasó? Es que corrí el otro, creo. Corrió el primero. otro. Ya. Perfecto, muy bien. Quedó muy Ahí bien. faltó un espacio, ¿no? Entre el S y el 9 para que... Sí, nos puede pudiera ponérselo. Vamos al código. Ahí simplemente entre las escribir un comillas, ¿no? espacio. Después de la palabra es, espacio, y ya va a aparecer el espacio a la hora de ejecutar. Muy Ahí bien. está. Listo, perfecto. Gracias, compañero. ¿Quieres seguir participando o que pase alguien más? No, que pase alguien más si quiere. Muy bien. Mande, compañera. ¿Qué pasa si cuando cuando le demos como ejecutar, le ponemos una letra en lugar de un número? Pues la va a tratar de leer como un número y muy probablemente la lea en el código ASCII. Compañero, si quiere vuélvalo a hacer para que lo probemos, ¿no? Métale una Ya lo letra. intenté. ¿Ahí qué pasó, compañera? Pues puse H y Ajá. abajo 8 y me Ajá. dijo el número mayor es H. Sí, lo que pasa es que lo convirtió en el número, en el código ASCII, obtuvo el entero correspondiente a esa letra. Póngale, no sé, A y 100.
y el número mayor es A. Entonces los está pasando a algún tipo de codificación que no ha de ser ASCII porque la A me parece que es el 32. Debe ser otro. Uno que maneja PSeInt. Una codificación que maneje PSeInt. Oiga, profe, aprovechando, Ajá. ¿por qué no se pone entre paréntesis, bueno, entre comillas más bien la letra X y Z? Porque son identificadores, no son cadenas. Son identificadores, son variables, por eso no van entre comillas. Entre comillas vamos a poner las constantes de tipo carácter, como las cadenas o un carácter solito, ese iría entre comillas simple. Esa sería la razón. ¿Pero a qué se refiere con cadenas, profe? Es que eso me causa conflicto. Cadenas son caracteres. Y los caracteres pues son letras y números, pero son constantes. Es decir, por ejemplo, la palabra hola ya es una constante, no va a cambiar. No va a cambiar su valor dentro del programa. En cambio, por ejemplo, si usted declara una variable que se llame saludo, puede tomar los varios valores, por ejemplo, el de hola, el de buenas tardes, buenas noches, yo qué sé. Y este valor podría cambiar. Cuando un valor puede cambiar, no se le ponen comillas. Y cuando un valor de plano no cambia, se le pone comillas. Esto en cadenas, en caracteres. ¿Ahorita podemos hacer un ejemplo, profe? Sí, de cuando cambian y no cambian. Sí, sí, gracias. Sí, muy bien. Nada más que antes vamos a hacer los diagramas de flujo que acabamos, de los ejercicios que acabamos de hacer. ¿Va? Va que va. Sí, muy bien. ¿Quién quiere? ¿Qué, hacer otro o hacer los diagramas de flujo? Diagramas de flujo. De los que acabamos de hacer, de los ejercicios que acabamos de hacer. Menciona a alguien, compañero, el último que participó, por favor. No sé, a ver, la primera que me aparezca. Estefanía. Estefanía, adelante, por favor. ¿Quiere compartir? ¿Quiere y puede compartir? Pero estoy en celular. Bueno, Jerry, entonces. Yo también estoy en celular. No, Gerardo, Santana. Es que a él le digo Jerry. Claro. ¿Qué comparto, profe? Mi Pantalla. PC. Comparta usted pantalla, por favor. ¿Así o qué hago ahora? Sí, sí está muy bien el Word. Uno nuevo. Vamos a hacer los diagramas, ¿verdad? Así es, los diagramas de flujo. Qué extra. Entonces, pues comenzamos con el primero. Inicio, ¿no? Primero hay que ponerle por ahí, inicio. Punta. Es el que está, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el noveno. Ese mero. Inicio, póngale ahí, inicio. A ver si le cabe, compañero, yo lo voy muy grande, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Así? Después, uno que me indique que van a entrar los datos, ¿no? En este caso solo es un dato para saber si ese dato es positivo o negativo.
¿Cómo le pongo entonces? Póngale X. ¿Nada más va a ser ese? Sí, solo ese dato. Muy bien, el siguiente será una decisión, es el rombo. Aquí vamos a preguntar, escriba dentro del rombo, X menor que con el símbolo, ¿no? Ah, bueno, claro, sí. X, y sin el de interrogación, nada más así. Menor a 0. Sí, pues escribimos en pantalla, el número es positivo. Ah, no, perdón, el número es negativo, y si no, escribimos en pantalla, el número es positivo. Es proceso, ¿verdad? Es el que es una hoja cortada, pero no veo cuál. A ver, ponga el que está al lado de la X, ¿cuál es el lado izquierdo? La X. Es punch tape. El que está arriba del reloj de arena. Ese mero ponga. ¿Te parece? 2, ¿verdad? Sí. Uno a la izquierda, otro a la derecha. Y era Ese lado será cuando es el sí. sí y del otro el no. Realmente no importa cuál es cuál, pero sí se deben de indicar. No, adentro ponga usted el número es negativo y del otro lado el número es positivo, y hay que ponerle las flechas que unen, ¿verdad? A todos desde inicio no le ha puesto flechas. Ah, cierto, perdón. Muy bien, entonces le va a tener que escribir una palabra sobre la flecha. El de la izquierda sí y el de la derecha no. Muy bien. Ya nada más faltaría unir los dos en un conector de fin.
Ya casi, ya casi. ¿Así? Así quedó perfecto. Muy bien. Gracias, compañero. Claro. Bien, díganme ustedes cómo quedaría el del segundo algoritmo. Sería primero inicio, Ajá. después un recuadro de impresión que diga, dame 2 números y te diré cuál es el mayor. Ok. De abajo, una flechita hacia abajo que diga que lea X y Z. Ajá. Y después un rombo de decisión, que dentro del rombo va a ir X mayor que Z. Y se desplazan dos flechas en las laterales. Si el de la derecha, si lo tomamos como si fuera así, entonces en esa opción se imprimiría un recuadro que diga el número mayor es X. Y del otro lado, que sería no, y sería otro recuadro igual que diga el número mayor es Z. Muy bien. Casi idéntico a este, ¿cierto? Casi. Sí. Sí, casi es igualito. Casi es igualito. Muy bien. Entonces, les voy a compartir para hacer el ejemplo que quería el compañero. Saludos. Tenemos, por ejemplo, la variable saludo 1, la variable saludo 2. A la variable saludo 1 le voy a asignar un hola. Esto no va a cambiar. El valor ya queda como hola. Esto de aquí es la constante de caracteres. Ya no va a cambiar. Este de aquí es la variable de caracteres. Sí podría cambiar. ¿Sí? Hola ya queda tal cual. Esta es la constante. Por eso la ponemos entre comillas dobles. Si no la pongo entre comillas, es una variable y su valor puede cambiar. Aquí, por ejemplo, puede tomar el valor de la constante hola. Y saludo 1 valdría hola. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, no sé, adiós. Si se fijan, no se pone en rojo, quiere decir que es una variable, que su valor podría cambiar. Vamos a definir su valor, vamos a ponerle adiós. Y precisamente le ponemos adiós. Entonces, está en rojo, no va a cambiar. No está en rojo, es una variable, puede cambiar su valor. ¿Sí? Vamos a escribir. ¿Qué podemos escribir? A saludo 1, ¿no? Me va a decir hola. Y a saludo 2, ¿no? Si yo lo ejecuto, pues algo muy sencillo, simplemente dice hola, adiós. Entonces, cuando está con rojo, su valor no va a cambiar. Y se debe de poner entre comillas. Si no está en rojo, quiere decir que es una variable y yo puedo modificar ese valor. ¿Sí, compañero? ¿Más o menos? Sí, profe, o sea, son constantes, ¿no? Al final. Sí. Como o sea, también se podría manejar como con números. Exacto, sí. Va, que va, gracias, profesor. Sí, ya quedó más claro. Muy bien. Y cuando, por ejemplo, tenemos un número, no es necesario ponerle comillas, a menos que usted quiera que sean caracteres. Si lo pone así, los números son caracteres y no va a poder usted hacerle suma, resta, multiplicación, división o módulo. Cuando no lo pone entre comillas, sí son números. Si se fija, los pone como de color que, como gris, ¿no?
Entonces, aquí arriba son caracteres, es como si fueran letras. Y aquí abajo, sin las comillas, son números. Número desde menos infinito a infinito. ¿Va que va? O sea, ¿qué carácter? O sea, digamos que si yo pongo como carácter 1000, ¿qué significaría ese 1000? Ese 1000, el carácter 1, el carácter 0, el carácter 0, el carácter 0. Es una palabra, pero no es un número. ¿Y qué significaría esa? Bueno, pero Santa Claus no es un lenguaje. O sea, en números no sería un lenguaje. No, no sería un número dentro de cualquier lenguaje. Por ejemplo, para la computadora, esto es una palabra. Una palabra porque está compuesta por caracteres. ¿Sí? Incluso si yo le pongo estos de aquí, sigue siendo una palabra porque no son operadores, no son números, son caracteres. Y para la computadora es una palabra. Que no signifique nada para el humano, eso no importa. Para la computadora es una palabra porque está compuesta de caracteres alfanuméricos. Ok, profe, y en sí, ¿para qué sirve poner caracteres? O sea, en sí, ¿cuál es su finalidad? Por ejemplo, le estamos dando instrucciones al usuario, ¿no? Dame un número para la computadora. Hola. O dame un número, te diré si es positivo. Positivo. Para la computadora, esto es una palabra, ni siquiera le importa qué significa. Para la computadora, nada más la instrucción es escribir esta palabra. Ni siquiera la va a analizar, ni siquiera va a averiguar si tiene un significado colectivo, si le va a servir después. Nada más la instrucción es escribir estos caracteres. Y ya. De hecho, las cadenas las utilizamos para, digamos, que nuestro programa sea más amigable con el usuario. Bueno, hasta este punto, ¿verdad? Ya después vamos a analizar las palabras buscando si ya algún tipo de significado. Pero hasta este momento, nada más digamos que las usamos para que sea un poquito más amigable nuestro programa. ¿Sí? Perfecto, Más o menos. gracias. Sí, ya quedamos claro, gracias. Va, que va. Vamos a seguir trabajando sobre eso, no se preocupe, y aprendiendo más con el uso de las cadenas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nos toca realizar un ejercicio en tríos. Ah, perfecto. Esta vez en tríos. Hay una pregunta en el chat. El PCInt te da la opción de mostrar el diagrama de flujo a partir del código. Lo estamos haciendo manualmente para aprender. Así es, compañero Ángel. Lo estamos haciendo para aprender a hacer los diagramas. Es correcto. Bien. El ejercicio va a ser determinar de entre 3 números cuál es el mayor. ¿Sí? Ok. Determinar de entre 3 números cuál es el mayor. Hay 41 personas, entonces son 12 equipos, ¿no? No. 14 equipos. Sí, porque van a ser tríos. Bueno, algún equipo va a quedar de a 2. Se van a hacer en automático los equipos. A ver qué suerte les toca. Ojalá trabajen muy bien. Y para esta actividad tendremos 20 minutos y regresamos para analizar los resultados, resolver dudas que surjan. ¿Ok? Listo, entonces pues vayan a su correspondiente equipo. ¿Sí? Entonces se escribe que A es el número mayor. Si no, se procede a verificar que B sea mayor que A y que C. Y si se cumple, se escribe en la pantalla que B es el número mayor. Y si no, otra vez se vuelve a evaluar la tercera variable, que es C. Y si C es mayor a las otras dos, se escribe C es el número mayor. Y también incluí una de que si todos los números son iguales, pues nos manda a pantalla todos los números son iguales. Muy bien, entonces aquí la clave es ir comparando por parejas, ¿verdad? Por ejemplo, Sí. en la línea 11 compara B con A y B con C.
En la línea 6 compara A con B y A con C. Pero no se puede comparar, por ejemplo, A, B y C. Eso No, les solamente daría un uno. error, ¿no? Eso Entonces, fue justo lo que hice y no me salía. es necesario hacerlo por parejas. ¿Sí? Aquí, si se fijan, la compañera primero tomó un número y lo comparó con los otros dos. Luego tomó el número de en medio y lo comparó con los otros dos. Y por último, tomó el tercer número y los comparó con los otros dos. ¿Sí? Disculpe, una pregunta. Sí. ¿Cada cuándo va un fin sí? Cuando termina el sí, usted escribe sí y es recomendable poner inmediatamente el fin sí e ir llenando en medio del sí y del fin sí lo que usted necesita. Ah, ok. De hecho, Va. si pones en los comandos que están a la derecha, solito te lo pone. Ah, mira, y nunca había ocupado los comandos. Todo lo escribía a mano. También es bueno escribirlo a mano porque así se los aprende la sintaxis, ¿no? Es del orden. Así es. Sí, mire, de hecho sí lo hicimos la clase pasada. Ponga uno nuevo, compañera, y utilice el comando fin sí. Sí, entonces. A la derecha de la pantalla, compañero, ahí están los comandos. Si usted los escribe, le aparece toda la estructura. Ya nada más le necesita rellenar su expresión lógica, las acciones cuando esa expresión es verdadero y las acciones cuando esa expresión es falso. Mucho más Pero sencillo. entonces, lo que sí no se puede hacer es escribir sobre una misma línea, ¿no? Como sobre una, por ejemplo. Es que según yo en C se podía poner incluso las variables que las leyera todo sobre una misma línea. No de en el 3 leer X, en el 4 leer Y y en el 5 leer, no sé, A. Sí, se puede en una sola ¿Sí se puede línea. aquí también? Creo que sí. Pone usted leer X, espacio Y. Bueno, lleno, espacio Z. Ajá, Z. Me parece que sí también se puede. Así como en C. Ajá, sí. Justo así. Muy bien. Ajá, perfecto. Así. ¿Dudas de este ejercicio? ¿Preguntas? Sí bien, profe. Bueno, va, gracias. Por nada. Mire, sí, profe, sí se puede hacer eso que dijo mi compañero. Sí se puede. En una sola línea capturar los tres números. Nada más hay que ver si es con espacio, con tabulador o yo qué sé. A ver, córralo. ¿O ya lo corrió? Sí, lo acabo de correr. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Nada más que de todas maneras no se leen en la misma línea, ¿va? Ups. 9 es el número mayor. ¿Qué pasó? Seguro es por la lectura en una sola línea. Ha de ver ahí concatenado algo. Debió ser por eso, porque el código está bien, el algoritmo está bien. ¿Dudas, preguntas, compañeros? No, creo que no. ¿No? Muy bien, si ya no hay dudas, nos veríamos el próximo viernes para desarrollar la práctica número 2, ¿verdad? Vamos en la 2. Sí. Muy bien. Listo, pues. Vayan ¿Cuántas a comer prácticas algo. van a hacer en solitario, perdón? Ya nada más la anterior, a partir de la que es... no es cierto, la que sigue todavía va a ser individual. O sea, la del viernes. La de este viernes todavía va a ser individual y después ya son en equipos. Va. Sí, son Entonces, 11 sí prácticas en equipo. Ok. Nos vemos el viernes, se cuidan, provecho. Nos vemos, si van profe. a comer algo. Bye. Nos vemos, profe. Hasta Luego, luego. profe. También. Cuida. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Suerte. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos el viernes. Oiga, profe. Mande. Entonces, todo lo que prácticamente nos enseñó en las presentaciones, ¿lo ocupamos aquí en el pseudocódigo? Sí.
prácticamente sí. ¿Y qué más? O sea, nos sugiere, o sea, por el momento nos sugiere nada más practicar en este programa para ir como mejorando. Sí, por ahorita sí. Ya después vamos a utilizar el DevC. No sé qué sea, pero suena ¿Ha interesante. programado en C alguna vez? No, profe. Bueno, no, la verdad no. Es mi primera Bueno, vez. ahorita domine primero este y ya después nos pasamos a otro programa. Perfecto, me gusta la idea. Sí. Gracias, profe. Eso sería todo. Hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien.